La Biblia vincula a los ancestros de Israel con las antiguas civilizaciones del sur de Mesopotamia. Originalmente, estos vinieron de la ciudad de Ur, que era una de las ciudades más antiguas de la región llamada Sumer. Los sumerios crearon las primeras ciudades-estado en Mesopotamia hace más de 5000 años. Inventaron el sistema de escritura cuneiforme y dieron origen a una de las literaturas más antiguas del mundo. Algunos académicos les acreditan además invenciones tales como el torno del alfarero, el barco, la rueda, la carreta y el arado. Hoy día podemos ver aún las ruinas de Ur, y el visitante se lleva una buena impresión de las dimensiones de esta gran ciudad del pasado. Aunque algunos de sus templos han sido excavados, la mayoría de ellos yace todavía bajo la arena. A una especie de templo sumerio se le llamaba Sigurat, y era una torre cuadrilátera en forma de pirámide. En su muro exterior había una amplia rampa que conducía a lo alto de la torre. Muchos especialistas opinan que el modelo de la torre descrita en Génesis capítulo 11, más conocida como la Torre de Babel, era el de un Sigurat. En la parte superior del Sigurat principal de Ur había un templo dedicado al culto del dios de la luna, que los sumerios llamaban Nana. El relato bíblico describe a Abraham como un nómada o seminómada, lo que significa que, según las estaciones, Abraham iba de uno a otro lugar en busca de pastos y de agua para sus rebaños y manadas. Sin embargo, las Escrituras nos dicen también que Abraham venía de la región de la ciudad de Ur. Una parte del área residencial de la antigua Ur ya ha sido excavada. Abraham salió de la gran ciudad de Ur y se fue a Canaán con su padre, Tera, y con su sobrino Lot, convirtiéndose así en un nómada que iba de un lugar a otro. Pero eso no significa que Abraham fuera pobre. En realidad, era un hombre rico y sus riquezas se medían por la cantidad de animales que poseía. Con él viajaba un gran número de miembros de su familia y esclavos, más toda una caravana de bienes, grandes rebaños de cabras y ovejas y manadas de camellos. Para viajar en línea recta de Mesopotamia a Canaán, habría que cruzar un desierto donde el agua no abundaba. Así que Abraham y su grupo siguieron la ruta normal, que iba hacia el norte a lo largo del río Éufrates hasta llegar a la llanura de Harán, en el norte de Mesopotamia. Dicha región es hoy parte de la actual Turquía. Esto representaba un viaje de casi 1000 kilómetros. Al igual que Ur, la ciudad de Harán era además un centro de culto dedicado al dios de la luna, que en Harán era conocido como Sin. Algunos estudiosos han sugerido que esto podría explicar por qué Abraham se estableció en Harán. El templo dedicado al dios Sin ya ha sido excavado. Abraham permaneció por algún tiempo indeterminado en la llanura de Harán. No se sabe si vivió dentro de la ciudad o no. La Biblia se refiere a los ancestros de Israel como arameos errantes que vivían más allá del río Éufrates y que servían a otros dioses. Los arameos, o pueblo de Aram, eran un grupo semítico del norte de Siria. Se les menciona en la Biblia a menudo de forma negativa, ya que se convirtieron en los enemigos del antiguo Israel. Durante mucho tiempo, su centro político fue la ciudad de Damasco. Las fuentes bíblicas nos dicen que el Señor llamó a Abraham para que dejara Harán y se fuera a la tierra de Canaán. Cuando Abraham se dirigía a Canaán, primero se detuvo en Siquem y luego cerca de Betel. Posteriormente, acampó en Hebrón cerca de unas encinas que pertenecían a un amorreo llamado Mamré. Cerca de esos árboles, que tal vez Mamré usaba como un lugar sagrado, Abraham construyó un altar para honrar al Señor. Abraham, cuyo nombre el Señor cambió por el de Abraham, iba con sus rebaños de un lugar a otro por el sur de Canaán, bordeando el desierto del Negev hasta Berseba. La tradición vincula con Abraham este pozo en las afueras de la antigua ciudad de Berseba. Se supone que el patriarca cavó este profundo pozo para dar agua a sus animales.
Es difícil determinar exactamente el período histórico en que vivió Abraham. Los académicos tienden a situar a los patriarcas a fines de la Edad de Bronce, entre 1550 y 1200 antes de Cristo, pero también es posible que fuera antes. Para el pueblo de Israel, Abraham era una figura legendaria de gran importancia tradicional que vivió en el pasado lejano en un periodo muy diferente de aquel en que el autor bíblico estaba escribiendo su historia. Las narraciones del Génesis con frecuencia mencionan que los cananeos poseían la tierra. El principal aliado de Abraham era un amorreo llamado Manré. Los amorreos eran también un pueblo semítico. Originalmente eran tribus nómadas de los desiertos orientales establecidos al norte de Siria. A fines de la Edad de Bronce se mezclaron con la población local de Siria y de Canaán. En la Biblia, el término amorreo se usa algunas veces en un sentido general para designar a los primeros habitantes de Canaán, el pueblo de la tierra. Además de los cananeos y los amorreos, también los hititas habitaban la tierra de Canaán en la época de los patriarcas. Fue a un hitita a quien Abraham le compró un pedazo de tierra para enterrar a su esposa Sara. Los hititas son conocidos como un pueblo poderoso que entre los años 1600 y 1200 a.C. estableció un gran imperio en el antiguo cercano Oriente. Su patria y centro político se encontraba en Anatolia. No está muy claro si los hititas de Canaán mantenían vínculos con el grupo principal de hititas de Anatolia. Se dice que Abraham pagó 400 siclos de plata por un pequeño pedazo de tierra que incluía una cueva para sepultura familiar. Estos siclos no eran monedas, ya que éstas solo aparecen en la historia en Asia Menor hacia el siglo VII a.C. Las monedas no comenzaron a circular con regularidad entre el pueblo de Israel hasta principios del siglo IV. Las referencias bíblicas al dinero antes de esa época indican en realidad metal sin pulir cuyo valor se calculaba por su peso. De hecho, la palabra hebrea shekel, para referirse a un peso estándar, proviene del verbo que significa pesar. El texto dice que Abraham pesó 400 siclos de plata en pago del lugar para enterrar a su esposa. En el antiguo Canaán, el cuerpo de una persona ordinaria no se preparaba mucho antes de enterrarlo. Se lavaba el cuerpo y se le aplicaban especias, ya fuera para conservarlo o para evitar el mal olor. Luego se cubría con la misma ropa del muerto o se envolvía en un manto. Las condiciones del entierro variaban según la condición social de la familia. Los grupos nómadas, como los de los patriarcas, enterraban el cuerpo solo bajo una pila de piedras o cerca de algún punto de referencia a lo largo de su ruta. Las personas con morada fija tenían también lugares de entierro más permanentes. Los más pobres no hacían más que cavar un hoyo poco profundo donde ponían el cuerpo y luego cubrían el hoyo con piedras. Los más ricos tenían tumbas en cuevas o en cortes de roca, fuera del área de asentamiento, pero no lejos de esta. Esas eran tumbas familiares y se usaban por varias generaciones. Después de que el cuerpo era colocado en una tumba o cueva, podía ser una atracción para los animales del área. Y para impedir que estos llegaran al cuerpo, la entrada de la tumba era bloqueada con piedras. Si era una tumba de personas ricas, la piedra podía ser preparada para esto. A veces era una roca lisa, la cual se bajaba por una pendiente hasta bloquear la entrada. Otras veces podía ser una piedra de forma cilíndrica, la cual se rodaba desde uno de los lados hasta la apertura. Los entierros en el mundo antiguo eran por etapas. Al morir una persona, se tendía en la tumba en una especie de repisa, como ven aquí, en esta tumba de ricos. Se ve hasta un lugar para la cabeza. El cuerpo se dejaba así por un año y ya cuando la carne se había separado de los huesos, estos se recogían y eran llevados a un área especial, a fin de que la repisa quedara libre para la próxima persona que muriera.
Se consideraba que entre el primero y el segundo entierro la familia estaba de luto. Esta práctica de enterrar a una persona en la misma tumba de miembros de otras generaciones dio paso a la expresión yace con sus padres. Con el cuerpo se enterraban también algunas posesiones personales. Por lo general simbolizaban quién había sido en vida la persona, pero algunas de ellas pueden haberse enterrado con la intención de que en la otra vida esa persona se consolara o para alejar a los espíritus malignos. A veces se ponían lámparas de aceite a la cabeza del cadáver junto con comida y bebida. El período de luto comprendía muchos rituales, algunos de los cuales consistían en rasgarse la ropa, usar una tela pesada y burdamente tejida, conocida como arpillera, y echarse polvo o ceniza en la cabeza. Los dolientes usaban ropa negra, se quitaban todos los adornos y andaban descalzos. En la historia de Judá y Tamar, narrada en Génesis 38, se mencionan el período de duelo y la vestimenta especial de la viuda. El luto se relacionaba también con varios movimientos físicos. Algunos de ellos consistían en llorar y ayunar, golpearse el pecho, levantar las manos al cielo y entenderse o sentarse en el suelo y guardar silencio, con los labios cubiertos y la cabeza inclinada. Algunas veces la familia doliente contrataba a lloronas profesionales. En las escrituras se les llama plañideras o mujeres cuyo oficio es hacer lamentación. En algunos casos, estas dolientes profesionales eran acompañadas por el sonido de flautas. Abraham emigró a un territorio donde la precipitación anual varía grandemente de una región a otra. La vertiente occidental de la cadena central recibe más lluvia que la vertiente oriental. En la región oriental la agricultura permanente es difícil, por lo que es mejor dedicarse al pastoreo de animales. Sin embargo, no había suficiente terreno de pastoreo para los rebaños combinados de Abraham y su sobrino Lot, ni lugares para brevarlos, y por eso tuvieron que separarse. En una amplia llanura, al sur del Mar Muerto, había varias ciudades. El libro del Génesis dice que esta llanura era verde y fértil. Las ciudades más prominentes eran Sodoma y Gomorra, pero había otras dos, Admá y Seboim. Lot, el sobrino de Abraham, optó por vivir en la ciudad de Sodoma. Génesis 19 describe la gran destrucción de esta llanura por el juicio de Dios. Y el Deuteronomio refleja los resultados de esto. Verán que todo el país no es más que azufre, sal y tierra quemada. No se podrá sembrar en esa tierra, ni siquiera una hierba podrá crecer en ella. Cuando las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por el fuego, Lot escapó con sus dos hijas, y los tres vivieron en una cueva sobre la llanura de las ciudades destruidas. Posiblemente las dos hijas de Lot estaban comprometidas o ya eran casadas. Sus esposos se habían rehusado a dejar Sodoma. De las relaciones sexuales que ellas tuvieron con su padre, dieron a luz dos hijos, Moab y Ben-Amí. Los moabitas y los amonitas, que posteriormente habitaron el área de Transjordania, se convertirían en enemigos de Israel. La costumbre entre los pueblos semíticos era la de casarse dentro de la familia paterna. Los matrimonios a menudo eran arreglados y acordados mediante un contrato. Los términos incluían el pago del precio de la novia que pagaba la familia del novio. El período de compromiso duraba 1 año. Solo el divorcio o la muerte cancelaba el compromiso. Y si el hombre moría durante este período, la mujer era considerada viuda.
Abraham envió a su siervo a Mesopotamia para que buscara esposa para su hijo Isaac. Allí el siervo halló a Rebeca, que era nieta de Nahor, el hermano de Abraham. Abraham tuvo que pagar por la novia a la familia de Nahor. Cuando Rebeca aceptó convertirse en la esposa de Isaac, recibió de Abraham un regalo especial de bodas que consistía en joyas de plata y oro y vestidos, lo cual era una excepcional muestra de generosidad por parte de Abraham. Isaac y Rebeca tuvieron hijos gemelos. Esaú nació primero y era el principal heredero de las riquezas de Isaac. El segundo hijo, Jacob, engañó a su padre ciego, fingiendo ser Esaú, y así obtuvo la bendición ancestral que por tradición le correspondía al primogénito. Como Jacob tuvo miedo de que su hermano se vengara, huyó a Harán, donde había vivido su abuelo Abraham. Allí trabajó como pastor para su tío Labán y se casó con sus dos hijas. Sin embargo, la relación entre Jacob y su suegro fue de mal en peor. Después de servir a Labán por casi 20 años, Jacob un día reunió a sus esposas, hijos, esclavos y animales y dejó las llanuras de Harán. No le habló a Labán de sus intenciones y huyó de Harán para volver a Canaán, donde aún vivía Isaac, su padre. Raquel robó unas estatuillas de la casa de su padre antes de salir rumbo a Canaán. No se sabe con exactitud lo que representaban esas estatuas o figuras. Tal vez se trataba de dioses o antepasados. Eran bastante pequeñas y de uso común en los hogares de toda Siria y Canaán, e incluso entre los mismos israelitas. Tales estatuas, que en hebreo se conocen como terafim, eran muy importantes para la gente de esa época, pues se creía que protegían a la familia y aumentaban la fertilidad de los campos y de las mujeres. Cuando Labán descubrió que Jacob había huido de Harán y que le habían robado los terafim, decidió perseguir inmediatamente al grupo de Jacob y lo alcanzó en la región montañosa de Galaad. Jacob no sabía que Raquel se había llevado los terafim. Por lo tanto, negó el robo y hasta retó a Labán a registrar las tiendas. Pero Raquel los había escondido bajo la montura de un camello y fingiendo no sentirse bien, no se levantó de la montura cuando su padre entró a su tienda para buscar a sus dioses. Las peleas entre Labán y Jacob nos ayudan a entender la gran hostilidad que existía entre israelitas y arameos tiempo después. El relato del libro de Génesis contiene los antecedentes de las relaciones históricas y políticas entre Israel, sus rivales y vecinos, tal como sucedió después entre los años 1000 y 400 a.C. Todas las narraciones repiten lo mismo: rivalidad entre hermanos y otros familiares. El engaño y los trucos son predominantes. Los académicos llaman a estos relatos etiológicos, o sea que explican el origen de una situación real. Jacob informó a su hermano Esaú de su regreso a Canaán. Según esta narración, Esaú tomó 400 hombres y desde el sur fue al encuentro del grupo de Jacob. Esaú vivía en la región de Seir, en lo que ahora se conoce como el sur de Jordania. Los dos hermanos se encontraron cerca de un arroyo o lecho seco de un río llamado Jaboc, que podemos ver detrás en la distancia. Allí, la noche antes, Jacob cambió su nombre por el de Israel luego de luchar toda la noche con un misterioso ser divino. Los hermanos se separaron después y cada uno siguió su camino. Esaú regresó a su hogar en Seir, y Jacob prosiguió hacia Canaán, donde se estableció en la cordillera central, cerca de la ciudad de Siquem. De estos dos hermanos descenderían dos naciones rivales, Edom e Israel. Selá era la capital del reino edomita. Los edomitas eran descendientes de Edom, hijo de Isaac. A menudo aparecen en las escrituras como enemigos de Israel. El rey David conquistó el reino edomita, pero después de más de 100 años, lograron librarse del dominio de los reyes de Judá. En el siglo IV a.C. perdieron la mayoría de su territorio contra los nabateos.
Jacob tuvo 12 hijos, que fueron los antepasados de las 12 tribus de Israel. En el libro de Génesis hay narraciones que hablan de la rivalidad entre los 12 hermanos. La historia de José, a quien sus hermanos vendieron como esclavo, es el ejemplo más extenso sobre la rivalidad entre hermanos. Estaban celosos, porque José era el hijo favorito de Jacob. Probablemente por los muchos años seguidos de poca precipitación, Canaán sufrió hambrunas. Esto era un peligro recurrente en una tierra situada al borde del desierto. Las circunstancias eran semejantes a las que enfrentó Abraham cuando salió hacia Egipto, poco después de llegar a Canaán. Los hijos de Jacob también se fueron a Egipto con sus familias y animales para escapar del hambre en la tierra de Canaán. José, el hermano que había sido vendido como esclavo, había llegado a ser el gran visir o primer ministro del rey de Egipto. Algunos académicos fechan esos eventos en la época en que Egipto fue dominado por unos reyes extranjeros a quienes llamaban Hicsos. Ellos no eran egipcios y su origen es oscuro. Tal vez hablaban una lengua semítica. Los Hicsos conquistaron Egipto hacia el 1700 a.C. y lo dominaron más de un siglo. Es posible que José haya servido en la corte de uno de los últimos reyes Hicsos. Los Hicsos habían construido su capital en la región noreste del delta del Nilo. El nombre de su capital era Avaris. Si la fecha es precisa al citar la historia de José, entonces habrá sido aquí donde José vivió y trabajó. Sin embargo, existe aún mucha incertidumbre en cuanto a las fechas de José y de los patriarcas. En la actualidad, es casi imposible ver en un lugar llamado Tel Ebdaba las ruinas de la capital de los Hicsos. Hacia 1550 a.C., los Hicsos fueron expulsados y una nueva dinastía de egipcios tomó el poder. Los descendientes de Jacob en Egipto, a veces llamados hebreos, aumentaban y se hacían más y más un factor de riesgo para los nuevos gobernantes. El primer capítulo del Éxodo describe el ascenso al trono de un rey que no había conocido a José. Tal vez esto refleja el hecho de que allí gobernaba una nueva dinastía, la cual no había tenido a José como primer ministro. El rey, más conocido por el título egipcio de Faraón, decidió imponer a los hebreos trabajos muy duros, y para limitar su crecimiento, ordenó que todos los recién nacidos fueran matados. Los nuevos gobernantes de Egipto establecieron su capital en Menfis, a orillas del río Nilo, a pocos kilómetros al sur de lo que hoy es El Cairo. Todo parece indicar que Moisés creció allí en la corte real. El faraón de los primeros 2 capítulos del Éxodo fue tal vez Ramsés II, quien logró restablecer el control de Egipto sobre la tierra de Canaán y el sur de Siria. Ramsés II construyó una nueva capital en el delta oriental, la ciudad de Pi-Ramsés, que fue llamada así en su honor. En tiempos de una dinastía posterior con su capital en Memphis, la familia de Moisés vivió cerca del río Nilo. Posiblemente Moisés habrá hecho largos viajes entre la ciudad capital y la región donde la mayoría de su gente vivía. Los hebreos fueron obligados a trabajar en la construcción de la nueva capital y de otra ciudad llamada Pitom. Tenían que producir ladrillos de adobe para todos los edificios, excepto para los palacios y los templos. Los edificios más importantes se construían con piedra, la cual era transportada en bote desde el Alto Nilo. Al pueblo de Israel se le obligó a construir ciudades para el rey de Egipto. Tal vez ellos no construían los templos y los grandes edificios administrativos de piedra, pero sí las casas de los funcionarios que vivían en esas ciudades. Las casas, en su mayoría, eran de ladrillos de adobe secados al sol. Estos se hacían de lodo mezclado con hierba o paja. La paja servía para que los ladrillos cuajaran y tuvieran resistencia. Primero, la paja la cortaban otros esclavos y se la suministraban a quienes hacían los adobes. Pero cuando se quejaron del trabajo tan pesado, el rey ordenó que ellos mismos fueran a recoger la paja y les aumentó la carga de trabajo. El profeta Nahum describe en parte el proceso de producción de adobes, que incluía el pisotear el lodo y la paja hasta que estuviera bien mezclada.
para después comprimir esta mezcla en moldes de madera. Luego, los ladrillos se removían de los moldes para dejarlos secar y endurecer bajo el sol. En algunos lugares se endurecían en un horno especial. El tamaño de estos ladrillos variaba grandemente de un lugar a otro. En 2 Samuel capítulo 12, el significado de la palabra malben no se ha precisado. Tal vez se refiere a un molde para ladrillos o al horno en que los ladrillos se horneaban. El reinado de Ramsés II en Egipto duró mucho tiempo, más o menos de 1280 a 1230 a.C. El libro del Éxodo documenta su muerte. Fue a otro faraón a quien Moisés y Aarón pidieron permiso para que el pueblo hebreo fuera al desierto a ofrecer sacrificios a su Dios. A simple vista, esto era una petición razonable, pero viniendo de un grupo de esclavos sometidos a trabajos forzados, se entiende que el rey tuviera desconfianza. Las fuentes egipcias mencionan que un pueblo llamado Apiru trabajó en la construcción de las ciudades. El término Apiru era de carácter sociológico para pueblos en Canaán, Siria y el norte de Mesopotamia, que no tenían tierras hereditarias y que servían como soldados. En el libro del Éxodo, el uso de la palabra hebreos para referirse a los israelitas podría ser un reflejo del término Apiru, aunque aún no se ha aclarado la relación exacta entre estas dos palabras. El espectacular escape de Egipto por parte de los hebreos se encuentra registrado solo en la Biblia. Esto no es una sorpresa, ya que los egipcios creían que el representante del gran dios Sol en la tierra era su rey. De hecho, al faraón mismo se le consideraba un dios. Como tal, siempre aparecía en el arte y en la literatura como vencedor de todos sus enemigos. Por consiguiente, las fuentes egipcias nunca hablan de desastres o derrotas del rey, ni se puede esperar que conservaran una historia como la del Éxodo. Los estrados de los reyes egipcios tenían talladas imágenes de los enemigos derrotados. De modo que cuando el rey se sentaba en su trono, simbólicamente siempre tenía a sus enemigos bajo sus pies. Como es con frecuencia el caso, el simbolismo bíblico de la frase «mis enemigos son un estrado bajo mis pies» se origina en objetos reales y en prácticas del mundo antiguo. Los esclavos israelitas se unieron y se pusieron bajo el mando de Moisés y juntos cruzaron el mar de los juncos, según el relato del libro del Éxodo. Este cruce puede haberse efectuado en el lugar que en la actualidad se conoce como Lagos Amargos y que ahora pueden ver frente a mí. Anoche vinimos aquí después de la lluvia y esta área se convirtió en un lodazal, haciendo difícil la travesía a pie. Imagínense hacerlo en carruajes. Éxodo 14 describe la milagrosa salida de Egipto. Un fuerte viento dividió el mar y hasta secó el fondo del mismo. El pueblo cruzó sobre tierra seca, pero a los carros del ejército egipcio les era difícil moverse y fueron cubiertos por las aguas que regresaban. Hay varias rutas que pudieron llevar a los hebreos de vuelta a Canaán, la tierra de sus antepasados. Lo más directo era la ruta del mar. Luego de conquistar los países del norte, los egipcios construyeron una serie de puestos fortificados a lo largo de esta ruta. Por eso hubiera sido muy peligrosa para quienes trataban de escapar del faraón. Una segunda ruta directa hacia el este, que cruzara la meseta del Sinaí, habría sido extremadamente difícil sin los suficientes recursos acuíferos. Ante opciones tan riesgosas, la fugitiva nación de esclavos se dirigió hacia el sur. Aún se debate sobre la composición y el tamaño del grupo del Éxodo. Tal vez solo eran unos miles de personas, y se describe como una mezcla de israelitas y personas de otros grupos étnicos. Los líderes, Moisés y Aarón, pertenecían a la tribu de Leví. No obstante el tamaño del grupo, el Éxodo ejerció una profunda influencia en la fe y la religión de Israel. Pues los israelitas experimentaron lo que su Dios podía hacer para derrotar al gran poder de los dioses egipcios y su representante, el faraón. A partir de este punto en la historia israelita, quien en verdad había dado en Egipto muestras de su poder, fue la fe en el Señor, lo que en realidad hizo que el pueblo
se mantuviera firme en los tiempos difíciles. Es difícil reconstruir la ruta que el grupo del Éxodo siguió a través del desierto desde Egipto hasta Canaán. No contamos con una descripción cronológica y completa de la ruta y no podemos identificar con certeza el nombre de los lugares que las fuentes bíblicas mencionan. Esas fuentes hacen notar que los israelitas permanecieron durante largos periodos en tres áreas específicas: cerca del monte Sinaí, ubicado posiblemente en la parte sur de la península, en el oasis de Cades Barnea, donde comienza el Negev, y alrededor del monte Or, que tradicionalmente ha sido ubicado en el área de la cordillera de Seir, al sureste del Mar Muerto. Sin embargo, son muchos los estudiosos que piensan que el monte Or estaba mucho más cerca de Cades Barnea. Los israelitas siguieron por la costa. La parte sur de la península del Sinaí es montañosa, así que la franja de la costa ofrecía la mejor ruta. Después de recorrer cierta distancia hacia el sur, el grupo se dirigió tierra adentro, siguiendo la ruta natural que ofrecían los amplios cauces de arroyos secos o wadis. Para un grupo grande resulta muy difícil viajar por una zona tan árida y se tiene que planear con mucho cuidado el paso de una fuente de agua a la siguiente. Después de semanas de viaje por el desierto, Moisés guió su pueblo a una montaña, donde más tarde recibiría los mandamientos de Dios. Esta se conoce como la montaña del Señor, aunque en otros libros del Antiguo Testamento es también llamada Monte Sinaí o Monte Horeb. Todos son el mismo lugar. De hecho, no se sabe hoy día dónde está exactamente. Esta montaña es una de las candidatas y hoy es conocida como el Monte Sinaí. En árabe se conoce también como el Monte de Moisés. Tiene una altura de 2.200 metros sobre el nivel del mar y llegar a la cumbre requiere mucho esfuerzo. De hecho, ahora mismo tenemos nieve y hace bastante frío. El ganado del grupo del Éxodo consistía principalmente en ovejas y cabras. Ninguno de esos animales depende solamente de la hierba, ya que también se pueden alimentar de arbustos y árboles. Son bastante hábiles para encontrar su comida en regiones áridas o semiáridas. Los rebaños proporcionan a sus dueños leche y ocasionalmente carne. Es evidente que también era necesario contar de vez en cuando con algún otro tipo de comida, y tal necesidad se refleja en el relato bíblico. Los israelitas permanecieron mucho tiempo en el monte Sinaí. Habían hecho una alianza con el Dios que los había rescatado del rey de Egipto. Además, allí construyeron un santuario que en su continuo deambular fácilmente podían desarmar y trasladar de un lugar a otro. Del Sinaí partieron hacia el norte a través de wadis y de terreno arenoso hasta llegar al gran oasis de Cades Barnea. Este oasis se encuentra entre los desiertos del Negev y del Sinaí. Los israelitas acamparon en este lugar durante muchos años. Un oasis es una fuente de agua y en algunos casos provee plantas comestibles en un área bastante desértica. Cades Barnea era tal vez semejante a estos oasis, y había allí agua y palmeras de dátiles. Desde Cades, los israelitas hicieron varios intentos de ocupar la tierra en el sur de Canaán. Tal vez algunos grupos pequeños habrán logrado ir al sur de Canaán. El gran grupo dirigido por Moisés pretendía ir hacia el este, pasando por la región sur del Mar Muerto. Esta área estaba poblada por el pueblo de Edom. Pero cuando los israelitas pidieron permiso para pasar, los edomitas se lo negaron. Los israelitas prometían no pasar por los campos sembrados ni beber agua de los pozos, pero los edomitas, que eran más fuertes que las tribus nómadas israelitas, no les dieron paso. Otro intento de ir a Cades hacia el norte se encontró con la oposición del rey de Arad, en la región del Negev. No mucho después, los israelitas lograron vencerlo y destruyeron Arad, llamando a ese lugar Hormá, que significa destrucción. Arad había sido ocupada hacia el cuarto milenio antes de Cristo,
Y para cuando los israelitas la invadieron, no había ningún lugar llamado Arad. Hubo una aldea cananea en el cuarto milenio que a principios del tercer milenio había crecido hasta convertirse en una ciudad fortificada, rodeada de un gran muro con torres de vigilancia. El agua de la lluvia se recolectaba en una depresión en el centro de la ciudad. Tiempo después, en el período judaico, se excavó allí un pozo. Las excavaciones han revelado la existencia de casas privadas, templos y un palacio. En parte porque el clima era cada vez más seco, la ciudad cananea fue abandonada alrededor del 2650 a.C. y el lugar permaneció sin ocupar durante casi 1500 años. Arad no se menciona en la Biblia después de la invasión israelita, pero las excavaciones muestran que el asentamiento israelita comenzó aquí en el siglo XI. Unos 100 años más tarde, en la época de Salomón, la ciudad fue fortificada y resguardaba la ruta que iba de norte a sur a través del valle de Arabá. El clima en el Arabá y en el Valle del Jordán deben haber sido muy semejante al de nuestros días. Las principales diferencias se encuentran en el tipo y cantidad de vegetación y en la presencia de fauna. En el Valle del Jordán y en la región sur del Mar Muerto había bosques y praderas. Había también grandes cantidades de gacelas y de otros mamíferos que proveían bastante carne a los cazadores. Además, el bosque ofrecía fuentes considerables de comida silvestre en forma de frutas y nueces. Los edomitas deben haber tenido éxito en la agricultura, en la cría de animales y en la caza. En el transcurso del tiempo, tanto los bosques como la caza prácticamente han desaparecido. El grupo del Éxodo dio un giro y se dirigió hacia el sur, hasta el Mar Rojo, cerca de lo que hoy día es la ciudad de Elad. Desde allí avanzaron en dirección noreste para entrar desde el sur al territorio edomita. Esta vez, las relaciones con Edom fueron mejores. Los israelitas tomaron el camino del desierto, como lo llaman las fuentes bíblicas. Después de un camino largo y difícil, llegaron a la región montañosa al sur de Edom, llamada Seir. En Jueces 5:4 leemos que el Señor salió de Seir para pelear por su pueblo. Seir era una cordillera en el sureste del Mar Muerto. Esta cordillera se menciona en la Biblia como una morada del Señor. Antes de entrar en la tierra, los israelitas acamparon por un período bastante largo en los valles cercanos a Seir. La montaña más alta allí es el monte Or, que es donde fue enterrado Aarón. Hasta el día de hoy, toda esta área montañosa es árida, y en el verano es además extremadamente seca. Probablemente fue aquí donde Moisés golpeó la roca para que saliera agua. El lugar todavía se llama Wadi Musa, en recuerdo del nombre de Moisés. Desde aquí podemos ver los valles donde los israelitas acamparon durante largo tiempo. Fue aquí donde los atacaron las serpientes venenosas. Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la elevara en un lugar prominente del campo. Para salvarse, los que habían sido mordidos por una serpiente solo tenían que mirar a la serpiente de bronce. Dios le dijo a Moisés que llevara a Aarón y a su hijo Eleazar a la cumbre del monte Or. Los tres subieron a la montaña, y allí Moisés le quitó a Aarón la ropa sacerdotal. Aarón murió. Moisés le puso a Eleazar la ropa de sacerdote, y éste reemplazó a su padre como sumo sacerdote de Israel. El grupo del Éxodo partió de la cordillera de Seir en dirección norte, por la Vía del Rey, que se extiende por toda la cadena montañosa hasta llegar a un amplio arroyo. Este arroyo servía de frontera entre los edomitas y la tierra de Moab. La Biblia llama a este arroyo Sered, y en la actualidad se conoce como Wadi Hasa. Los israelitas querían cruzar por la tierra de Moab, y contactaron al rey de los amorreos,
quien controlaba la tierra y el pueblo de Moab. Le pidieron permiso para cruzar su país por la vía del rey que atravesaba su territorio. Le prometieron mantenerse en el camino del rey y que no entrarían en los campos ni tomarían agua de sus pozos. Cuando el rey amorreo les negó el permiso, los israelitas tuvieron que quedarse en el arroyo. Esto los obligó a ir en dirección oeste en lugar de ir al norte como querían. También es posible que hayan vuelto hacia el este, cruzando el arroyo y usando el camino del desierto al este de Moab para volver al desierto. Los israelitas fueron hacia el norte. Cuando el rey amorreo les impidió el paso, los israelitas pelearon contra varios ejércitos amorreos y los derrotaron, conquistando así las mesetas transjordanas de Amón y Galaad. Finalmente los israelitas acamparon en el valle del Jordán, cerca del monte Nebo. La Biblia llama a esta región las llanuras de Moab. Fue precisamente aquí, al este del río Jordán, donde el pueblo de Israel experimentaría un cambio. Moisés ascendería al monte Nebo para morir allí, y Josué, el nuevo líder, guiaría algunas de las tribus de Israel a la tierra donde antes habían vivido Abraham, Isaac y Jacob.